Un hombre que despierta pasiones, controversias y debates intensos incluso hoy. Para algunos fue un genio que denunció la injusticia social. Para otros, el origen de ideologías que marcaron tragedias históricas. Pero detrás del filósofo, del economista y del revolucionario hubo un hombre real. Un esposo, un padre, un exiliado y enfermo crónico que pasó gran parte de su vida en la pobreza. Hoy conoceremos la vida completa de Karl Marx. No solo sus ideas, sino todo su lado humano, sus relaciones personales, sus dolencias físicas y mentales y el legado que dejó al mundo. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trevery, Prusia. Su familia era de origen judío, pero su padre, Heinrich Marx, se convirtió al luteranismo para evitar persecuciones legales. Este acto marcaría profundamente la visión de Marx sobre la religión como instrumento social y el poder del Estado sobre la vida privada. Desde niño, Marx mostró gran capacidad intelectual, carácter dominante y tendencia a la confrontación. Estudió Derecho en Bonn y Berlín, pero se apasionó por la filosofía, especialmente por Hegel. En esta etapa fue bohemio, bebía con frecuencia y participaba en debates intensos. Obtuvo un doctorado en 1841, pero su radicalismo político le cerró las puertas académicas. También se convirtió en periodista y editor de un periódico crítico con el gobierno prusiano. Sus consecuencias fueron la censura, la vigilancia policial y expulsión de varios países. Vivió como exiliado permanente, algo que le afectó profundamente su estabilidad emocional y económica. Marx se casó con Jenny von Westphalen, una mujer culta y aristócrata profundamente leal. Ella abandonó su posición social, soportó pobreza extrema, copió a mano muchos manuscritos de Marx. Su relación fue intensa pero difícil. Su amor profundo, estrés constante y discusiones frecuentes. Tuvieron 7 hijos, pero solo 3 sobrevivieron hasta la adultez. Murieron por tuberculosis, por desnutrición o por falta de atención médica. Estas pérdidas marcaron profundamente a Marx, sumiéndolo a episodios de depresión y culpa. Friedrich Engels, amigo, editor y protector financiero. Sin Engels, Marx probablemente nunca hubiera podido escribir El Capital. Junto a Engels, en 1848 publicaron lo que fue el Manifiesto Comunista, presentando ideas claves como la lucha de clases, críticas al capitalismo y llamado revolucionario. Fue prohibido en varios países. Un libro que provocó revoluciones, inspiró gobiernos, dividió al mundo en 2 bloques ideológicos. Algunos lo consideran peligroso, otros una obra de justicia social. Esto fue encargado por la Liga de los Comunistas, una organización obrera europea con el objetivo de explicar qué es el comunismo y por qué el sistema capitalista debe de ser reemplazado. En el siglo XIX, la revolución industrial había creado grandes fábricas. Los obreros trabajaban de 12 a 16 horas diarias, salarios bajos, pobreza extrema y explotación infantil. Marx observaba que el sistema solo beneficiaba a una minoría, los dueños del capital. La frase más famosa del libro lo resume todo. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es una historia de la lucha de las clases. Marx afirma que la sociedad está dividida en 2 clases principales: la burguesía, dueños de los medios de producción, y el proletariado, trabajadores que venden su fuerza laboral. Según Marx, el capitalismo se basa en la explotación del trabajador. El obrero produce riqueza, pero no la disfruta. El valor extra creado por el trabajador se llama plusvalía y se la queda el capitalista. Para Marx, el capitalismo genera desigualdad, crisis económica y alienación del ser humano. El manifiesto propone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, fin de las clases sociales, control colectivo de la economía y una sociedad sin explotación. Marx sostiene que el proletariado debe organizarse, tomar el poder político y transformar la sociedad. El libro termina con una de las frases más famosas de la historia: proletarios de todos los países unidos. Este libro tuvo un impacto mundial que influyó directamente a revoluciones en Europa, Revolución Rusa y la creación de estados socialistas en el siglo XX. Aunque Marx nunca vio un país comunista en vida, su obra cambió la política mundial para siempre. Hoy en día, el manifiesto es estudiado en universidades, sigue influyendo en debates sobre desigualdad y es amado por unos y criticado por otros, pero nadie puede negar su impacto histórico.
Más allá de si estás de acuerdo con el comunismo o no, el Manifiesto Comunista es una de las obras más influyentes jamás escritas. Un libro pequeño con consecuencias gigantes. Hay libros que explican el mundo y otros que intentan destruirlo para reconstruirlo desde cero. Pero El Capital no es una novela, es una propaganda, es una disección fría del sistema capitalista. Es la obra económica más importante de Karl Marx. El primer tomo fue publicado en 1867. Los tomos 2 y 3 fueron editados tras su muerte por su amigo Friedrich Engels. Marx no escribe El Capital como un discurso político, sino como un análisis científico del capitalismo. Aquí Marx busca responder una pregunta clave: ¿cómo genera ganancias el capitalismo? Y su conclusión es clara: la ganancia surge de la explotación del trabajo humano. Aquí te explicaré unos conceptos claves sobre el capital según Karl Marx. Está lo que es la mercancía, el trabajo y el valor, la plusvalía, la explotación y la acumulación del capital. En la mercancía, todo en el capitalismo se convierte en mercancía, incluso el trabajo duro. Cada mercancía tiene un valor de uso y para qué sirve, y también tiene un valor de cambio, que equivale a cuánto vale en el mercado. En el trabajo y valor, Marx sostiene que el trabajo es la fuente del valor. Cuanto más trabajo humano contiene un producto, mayor es su valor. En la plusvalía, esta se diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que recibe como salario. La diferencia se la queda el capitalista. Por ejemplo, un obrero produce $100 en valor, pero recibe 30. Los 70 restantes son plusvalía. En la explotación, no es moral, es estructural. El sistema necesita pagar menos de lo que el trabajador produce. Sin explotación, no hay ganancia. En la acumulación de capital, los capitalistas reinvierten la plusvalía, crecer, eliminar la competencia y controlar el mercado. Esto genera monopolios y mayor desigualdad. Marx explica que el capitalismo produce crisis cíclicas, genera sobreproducción, destruye empleos mientras crea riqueza. Según Marx, estas crisis son inevitables. ¿Por qué es tan difícil el capital? Porque usa lenguaje técnico, está lleno de economía, filosofía y matemáticas. No fue escrito para el público general. Marx pasó más de 20 años escribiéndolo, pero no estuvo exento de un gran impacto. El capital influyó en movimientos obreros, sindicatos, revoluciones del siglo XX y políticas económicas en todo el mundo. Esto es uno de los libros más citados y debatidos de la historia, pero así como también tuvo impacto, tuvo críticas. Muchos lo señalan como fallos en la teoría del valor, que subestimó la capacidad del capitalismo de adaptarse, que los países comunistas no lograron lo prometido, y aún así, su análisis sigue siendo estudiado. Karl Marx sufrió múltiples enfermedades a lo largo de su vida, enfermedades físicas, forúnculos crónicos y abscesos cutáneos, infecciones recurrentes dolorosas, problemas hepáticos, bronquitis crónica, reumatismo y trastornos digestivos. Estas dolencias le impedían trabajar por largos periodos, le causaban dolor constante, aumentaban su irritabilidad y su salud mental también fue afectada, teniendo episodios de depresión profunda, insomnio, ansiedad e irritabilidad extrema. Marx mismo escribió que el dolor físico afectaba su capacidad de pensar y escribir, pero en sus últimos años, su esposa Jenny muere. A partir de ahí, la salud del hombre empeoró considerablemente, añadiendo a esto que más tarde muere su hija Eleanor. El 14 de marzo de 1883, Karl Marx se encuentra totalmente deteriorado en su casa en Londres, rodeado de sus familiares y seres queridos, incluido su amigo más cercano, Friedrich Engels. Su ama de llaves, consciente de la situación, se dio a preguntarle sus últimas palabras, respondiendo Marx: las últimas palabras son para los tontos que no han dicho en vida lo suficiente. A las 3 de la tarde de ese mismo día, Marx falleció. Solo 11 personas asistieron a su funeral.
Sus ideas influyeron en revoluciones, movimientos obreros, políticas sociales y economía moderna. Amado y odiado, Karl Marx sigue siendo imposible de ignorar. No solo fue un pensador, fue un hombre que sufrió, perdió, enfermó y aún así intentó explicar que el mundo es desigual. Y así concluimos con la historia de una de las personas más influyentes del siglo XX. Déjame en la parte de abajo qué parte del video te gustó. Próximamente estaré haciendo unos videos sobre el comunismo, sobre el socialismo, explicando todo eso, lo que fue la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial. Todos esos videos van a estar próximamente en el canal. Así que suscríbete, dale like y comparte este video para que así esta información llegue a más personas. Así que nos vemos en la próxima.